Buenas noches, camarada Santino, nuevamente. Buenas noches, camarada Martín. Nos encontramos de nuevo. Sí, vamos a hacer una maratón de videos. Este es el segundo. Bien. Y en este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué texto es el que vamos a tratar, bueno, brevemente, como siempre? Bueno, hoy te quería proponer la lectura de un texto del Manifiesto Comunista. Son 3 párrafos, si no me equivoco, que están ahí en el capítulo 2, Proletarios y Comunistas, ¿no? Donde Marx, bueno, ahí analiza muchas cosas, ¿no? Es un texto, la verdad que, bueno, el Manifiesto Comunista en sí es el texto más importante de la literatura marxista, básicamente. Ahí tenemos la cuestión, bueno, primero trata la relación entre el Partido Comunista y el resto de partidos obreros, y ahora está tratando en estos 3 párrafos las acusaciones contra el comunismo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Básicamente. ¿Cuál eran esas acusaciones? Claro, o sea, básicamente los reaccionarios, ¿no? Los ideólogos del capitalismo acusan a los comunistas de, bueno, que básicamente queremos eliminar las ideas tradicionales de la sociedad, ¿no? Que serían, básicamente los comunistas decimos que el Estado debe extinguirse. Luego, bueno, también con respecto a la familia, y con respecto a la situación de opresión de la mujer en la sociedad capitalista, los comunistas también estamos a favor de la extinción o de la evolución bueno, de ese elemento, ¿no? De la superestructura capitalista. Luego, el reemplazo de la república burguesa por la república soviética, como ocurrió en los países socialistas durante el siglo XX y va a seguir ocurriendo. Y luego, la cuestión de que también somos ateos, ¿no? O sea, estamos en contra de que este, anticlericales, ¿no? O sea, estamos en contra de que la iglesia esté unida del Estado y luchamos porque la religión sea derrotada, ¿no? Ante la ciencia, básicamente. Claro, y en este texto Marx explica una cuestión muy importante, ¿no? Que las ideas dominantes en una determinada época son las ideas de la clase dominante, ¿no? Claro, exactamente. Lo que dice es, bueno, el principio fundamental del materialismo marxista es que la materia determina la conciencia, ¿no? Bueno, lógicamente. Es decir, Eh, no sé, nosotros en este momento estamos debatiendo acerca del manifiesto comunista, ¿no? O sea, es un debate ideológico, digamos, o una conversación ideológica, pero claro, tiene que existir el manifiesto comunista para que nosotros podamos hablar sobre él. O sea, es lógico, ¿no? Que la materia determina la conciencia y eso también ocurre en la sociedad, ¿no? Donde básicamente la clase económicamente dominante o materialmente dominante, entonces tiene la posibilidad de determinar cuál va a ser la cultura dominante de esa sociedad, las ideas dominantes, como puede ser en el caso de la sociedad capitalista, bueno, la cuestión de la república burguesa, ¿no? El parlamentarismo, en lo que respecta a la política, y bueno, el machismo, la familia, la religión, ¿no? Todos esos elementos de la superestructura capitalista provienen del hecho de que son las ideas justamente de la burguesía, que es la clase dominante. Claro, ideas y conjunto de instituciones religiosas, políticas, sociales, que conforman la superestructura, pero que están al servicio de las relaciones capitalistas de producción, es decir, al servicio de mantener indefinidamente en el tiempo esas estructuras productivas, ¿no? Claro, justamente por esa cuestión que tú acabas de mencionar, es que se entiende por sí mismo, porque el Partido Comunista pretende mandar al Museo de la Historia todas esas ideas tradicionales, ¿no? O sea, básicamente, una vez que el capitalismo se convierte, digamos, en socialismo, o sea, el capitalismo es abolido y se construye el socialismo, la base del comunismo, ¿no? Entonces, al cambiar la estructura económica, al cambiar las condiciones materiales de la sociedad, lógicamente van a cambiar las ideas, ¿no? Porque la religión, por ejemplo, por dar un ejemplo,
ayuda al capitalismo embruteciendo a la masa, ¿no? Haciéndole, dándole la esperanza ilusoria de que tienen que soportar las miserables condiciones materiales que hay en la vida real, porque supuestamente hay otra realidad, ¿no? O sea, una vez que se mueran irían al cielo, ¿no? Entonces, eso apacigua la actividad revolucionaria de las masas, ¿no? Claro, le da el valor cristiano de la resignación, ¿no? Ante una situación miserable, no de rebelarse contra esa situación, ¿no? Claro, fíjate que esa cuestión de la obediencia a Dios, ¿no? No es otra cosa más que un reflejo de la obediencia, la pretendida obediencia de la clase dominada o oprimida, que sería la clase obrera, hacia la clase dominante opresora, que sería la clase capitalista. Sí, sí, sin duda. Y en esta cuestión me parece importante también que, bueno, hacer una aclaración, ¿no? Que si bien es cierto que, sin duda, la estructura económica es la que determina, ¿no? Es determinante de la superestructura, como decíamos antes, la superestructura está al servicio eh, de la, de la estructura. Claro. También podemos comentar el aporte que hizo Gramsci a la teoría marxista, muchos años después del Manifiesto Comunista, ¿no? Eh, Sí, Indicando que él veía que si bien, por ejemplo, la Unión Soviética e Italia, en la época donde él actuó políticamente, la misma época que Lenin, compartían la misma estructura económica, porque los dos países dominaba el capitalismo. Sin embargo, notaba amplias diferencias en cuanto a el dominio de la burguesía a nivel superestructura, ¿no? Porque Gramsci veía que la burguesía en Italia tenía muchos nichos de legitimidad social que se había ganado, ¿no? sí. Eso obedecía que los trabajadores italianos tenían un nivel cultural mucho más elevado que los rusos y que la burguesía despertaba sentimientos de admiración por su mayor nivel cultural, ¿no? Y ubicaba a los trabajadores por ahí en un lugar de subordinación ante su burguesía, ¿no? Cosa Claro, que exactamente. en el caso de Rusia no pasaba. Y en el caso de Rusia, fíjate que los bolcheviques tomaron el poder un asalto directo, como si el zarismo fue una fortaleza y directamente asaltaron la fortaleza e instauraron su dominio luego de la guerra civil. En el caso de Italia y de los demás países occidentales, Gramsci veía que no iba a funcionar esa estrategia de asalto directo, que la burguesía había construido muchas trincheras, que él llamaba, y que lo correspondiente era una lucha de asedio, de disputa cultural y de asalto una guerra de posiciones, digamos, ¿no? Claro, ahí, bueno, podemos observar que si bien es cierto que en todo, básicamente en cualquier país, la cuestión de derrotar ideológicamente a la burguesía es una cuestión muy importante. Sin embargo, estaba claro que en Rusia, donde las masas eran muy ignorantes debido a su condición material, ¿no? Miserable, mucho más miserable que la situación de las masas italianas. Exactamente, Allí la cuestión de la derrota ideológica, ¿no? Digamos, de la burguesía, de sus ideas, ¿no? Bueno, en cuanto a ciencia, en cuanto a la cuestión de la religión, de la familia, de la justificación de la república burguesa, etcétera, ¿no? Allí esa cuestión, la derrota ideológica de la burguesía, no era una cuestión tan importante como en Italia, donde las masas eran un poco más cultas, entonces tendían a adoptar esa posición de sometimiento a la burguesía al reconocer su mayor cultura, ¿no? Digamos. sí, sí, exactamente, sí. Un aporte muy significativo a Gramsci que está de moda en esta época y que prácticamente no se puede Sí, tocar ningún tema sin mencionar a Gramsci. sí, Pero bueno, exacto. en este caso creo que realmente era justificado porque Gramsci hizo grandes aportes en el tema de la comprensión de esta cuestión de la superestructura, ¿no? Claro, así es. Sí, sí.
¿Y alguna otra observación sobre este texto, camarada? Bueno, comentar también un poco la cuestión de que Marx dice que las ideas revolucionarias en el seno de una sociedad son el producto del elemento revolucionario que hay en esa sociedad. O sea, por ejemplo, ¿no? En la sociedad feudal, una idea revolucionaria era la cuestión del protestantismo, ¿no? Digamos, que, bueno, en ese momento era una locura porque básicamente la iglesia ortodoxa era muy estricta. Entonces, bueno, hasta hubieron guerra, ¿no? Por eso. Otra idea revolucionaria era el liberalismo, ¿no? O la ilustración en Francia, que eso también era una idea muy revolucionaria de la cuestión de abolir la monarquía, instaurar una república. Pero claro, esas ideas no es que brotaron de la nada. Esas ideas tienen una base material muy concreta, que es que se estaba desarrollando el elemento revolucionario de la sociedad feudal, o sea, de la sociedad medieval, que era la burguesía, que en ese momento era una clase revolucionaria. Entonces, bueno, en la actualidad, ese, el elemento revolucionario es el proletariado, ¿no? Lógicamente, y su ideología revolucionaria sería el comunismo científico, ¿no? Exactamente. Bueno, Así que bueno, bueno, perfecto, camarada. Entonces cerramos el tema. Como siempre, invitamos a los camaradas que vayan directamente a la fuente, a este capítulo que mencionaste, que lo vamos a poner en la descripción del video, y que, bueno, se introduzcan en este camino revolucionario de luchar por el socialismo, de convertirse en hombres y mujeres avanzadas que luchamos codo a codo por el socialismo. exactamente. Venceremos, camarada. Venceremos.